Hola, hola, queridos amigos y hermanos. Qué alegría nuevamente estar con ustedes en esta semana para estudiar la lección de la escuela sabática. Continuamos con nuestro estudio de cada semana. En esta oportunidad estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, y el título de la lección que estudiaremos es Parábolas. Estudiaremos acerca de las enseñanzas de Jesús expresadas en las parábolas. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio, pero antes está la invitación para ustedes para que participen de las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. 5 preguntas que pueden usar para consolidar su aprendizaje o también para la clase de escuela sabática, o si eres director de escuela sabática, colocar ahí en la pantalla de tu iglesia antes de la lección para dinamizar este momento especial de estudio de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a empezar entonces con el estudio de la Biblia, del libro de San Marcos, pero lo hacemos con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que podamos ser alimentados con tu palabra, que podamos crecer espiritualmente con las enseñanzas que nacen de tu corazón. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces estamos listos para empezar nuestro estudio de la lección de la escuela sabática titulada Parábolas. Cuando hablamos de las parábolas, estamos hablando de un método de enseñanza, de un método pedagógico. Jesús fue el maestro más extraordinario que ha habido, que el mundo ha conocido. Y entonces me gustaría poder explicar o recordar algunos de los métodos pedagógicos más, digamos, más usados por nuestro Señor Jesús durante su ministerio, para grabar con letras de fuego la enseñanza que tenía en el corazón de sus discípulos, en el corazón de sus oyentes. Bueno, vamos a dar una mirada entonces. Una de las cosas que llama la atención en Jesús y que también era un método de aprendizaje era como él desafiaba las tradiciones. Jesús desafiaba las tradiciones que tenían los judíos, aquellas tradiciones que no estaban basadas en la Biblia, aquellas tradiciones orales, aquellas enseñanzas de los rabinos, aquellos comentarios que habían acerca de las escrituras que no formaban parte de las escrituras, a diferencia de los fariseos, que muchas veces usaban a la tradición, a las costumbres, a las enseñanzas de los antiguos rabinos, como si estuviesen por encima de la palabra de Dios. Mi querido hermano, una de las maneras como Jesús enseñaba era desafiando las convenciones, desafiando las tradiciones, para poder colocar en el estilo de vida y en la norma y en la creencia un fundamento bíblico. Un así dice el Señor, un escrito está, ¿no? Así que la enseñanza de Jesús y los desafíos que él hacía, las tradiciones de los judíos en su tiempo, eran fundamentadas plenamente en la palabra de Dios. Pero ese desafío de las convenciones era un método por el cual él enseñaba a sus discípulos. A través de este método, por ejemplo, los discípulos aprendieron que el sábado era para hacer el bien, que el sábado no era para cumplir la multitud de normas que los judíos habían inventado, sino para poder amar a Dios, amar al prójimo y adorar a Dios y servir al prójimo haciéndole el bien. Es una enseñanza de Jesús que él la manifestó desafiando las tradiciones que había en aquel tiempo. Ahora vamos a ver otro método de Jesús. La enseñanza que él tenía era basada absolutamente en la Biblia como palabra de Dios. Por supuesto, en aquel tiempo todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús enseñaba no había Nuevo Testamento, porque la vida de él sería escrita después y esos serían los evangelios. Pero Jesús fundamentaba su enseñanza en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la ley, los escritos, los profetas constituían la base de la enseñanza de Cristo. Y la correcta interpretación que él hacía de los textos de la Biblia han llegado hasta nosotros. Y nosotros sabemos por Jesús en muchos pasajes de la Biblia cuál es su verdadera interpretación. Es decir, Jesús
a través de la interpretación que hace del Antiguo Testamento, nos muestra que la Biblia no tiene muchas interpretaciones, que la Biblia tiene una sola interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. Vamos a ver cómo es esto. Es decir, hay algunas personas que piensan que toda interpretación es válida. ¿Mm? Por ejemplo, yo puedo hablar acerca de cualquier parábola de Jesús y darle el significado que a mí me parece, lo que me imagino, la imaginación del hombre puede alcanzar para cualquier cosa y le doy el significado de lo que a mí me parece, ¿no? Por ejemplo, había una interpretación de Orígenes de Alejandría sobre la parábola del buen samaritano. Y entonces él decía que esas dos monedas que el buen samaritano entrega al dueño del mesón tenían su significado, que el burro tenía su significado, que el buen samaritano tenía su significado. Entonces todo era alegórico y todo tenía un significado, pero que salía de la cabeza de Orígenes. Pero en la Biblia hay una sola interpretación. Y la interpretación que nosotros encontramos es dada por la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, derriba la multitud de interpretaciones que las personas quieren dar a la palabra de Dios. Y de esta manera distorsionando el sentido de las escrituras y enseñando como palabra de Dios doctrina de hombre. Jesucristo enseñaba como doctrina de Dios la palabra de Dios. No aceptaba el relativismo hermenéutico, según el cual cualquier interpretación es posible. No, él interpretaba correctamente la palabra de Dios y eso nos enseñó que teníamos que hacer también. Otro método utilizado por Jesús era la enseñanza personal, las entrevistas personales. Por ejemplo, cuando Jesús conversa con Nicodemo, Jesús sentado con Nicodemo y explicándole a Nicodemo directamente la naturaleza espiritual del reino de los cielos, la necesidad que Nicodemo tenía de ser transformado completamente y que aquel que haría la transformación que Nicodemo necesitaba era el Espíritu Santo. Todo eso está registrado en la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Pero no solo fue Nicodemo, también encontramos la conversación de Jesús con la mujer samaritana. O la mujer adúltera también tuvo una conversación directa con Jesús. Hay varios casos en los que Jesús está frente al auditorio de una sola alma, consolando, fortaleciendo, guiando, orientando. Y esto trae bastante consuelo para nosotros, ¿no es verdad? Quiere decir que cuando entramos en el estudio de la Biblia, cuando oramos al Señor, entramos en una relación personal y Él nos habla al corazón y su Espíritu nos guía a toda verdad. Querido hermano, encuentra siempre el momento para encontrarte con Jesús. A Él le encanta la enseñanza personalizada y Él conoce tu corazón, sabe las tristezas y sabe las miserias de tu vida, conoce tus mayores necesidades y su palabra va a traer un mensaje directo para tu vida. En la Biblia encontramos una sola interpretación del mensaje bíblico, pero muchas aplicaciones. Y cada aplicación es una enseñanza personal. Por ejemplo, si yo estoy triste y leo el Salmo 23, esa lectura va a ser diferente que cuando yo estoy alegre y leo el Salmo 23. Si yo soy soltero y leo el Salmo 23, quizá es diferente cuando soy casado y soy padre y leo el Salmo 23. Las circunstancias cambian y el mensaje que el Señor me da se adecúa a mi necesidad presente. Pero eso no quiere decir que yo pueda interpretar de cualquier manera. El mensaje se aplica a mi situación particular y eso es lo precioso de la palabra de Dios. Otro método de Jesús era que frecuentemente él usaba las preguntas y a veces respondía con preguntas. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo con los fariseos y entonces los fariseos para hacerle caer en una trampa le dijeron, ¿es lícito dar tributo al César o no? Era una pregunta tramposa. Con esa pregunta querían colocar a Jesús contra la pared. Porque si Jesús decía, sí, hay que dar el tributo al César, entonces el pueblo se iba a ir contra Jesús y le iba a decir, bueno, usted está aceptando una potencia extranjera. Los romanos eran odiados, una potencia extranjera. Entonces, pero si Jesús decía, no, no hay que darle impuesto al César, entonces los judíos rapidito iban a ir donde las autoridades romanas para decirle, este Jesús es un rebelde.
Este Jesús enseña que no hay que dar impuesto al César, así que hay que matarlo, es un subversivo, hay que destruirlo. Así que esa pregunta era una pregunta con trampa. ¿Cómo respondió Jesús? Lo primero que hace es mostrarme una moneda. Llega con la moneda y después le dice la palabra sabia de Jesús, ¿no? ¿De quién es esta imagen? Bueno, le respondieron, bueno, esta imagen corresponde al César. Bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús respondía con preguntas, ¿no? ¿De quién es esta moneda? ¿De quién es esta inscripción? Y así iba respondiendo. Hay muchas preguntas tremendas que forman parte de la enseñanza de Cristo. Otro, otra manera como Jesús enseñaba a mis hermanos era a través de las parábolas. Las parábolas de Jesús eran una descripción de cosas que sus oyentes conocían. Allí entre ellos había sembradores y Jesús les hablaba acerca de la siembra. Habían pescadores y Jesús les hablaba acerca de la pesca. Habían comerciantes y Jesús les hablaba acerca de aquel que compró la perla de gran precio, un comerciante. Habían pastores de ovejas y Jesús les hablaba de la parábola del buen pastor. Es decir, Jesús usaba historias de la vida real muchas veces o historias comunes de la vida diaria para ilustrar verdades espirituales. Las historias de Jesús, cargadas de enseñanza, ayudaban muchísimo para que la gente pueda entender las verdades espirituales. Otra cosa interesante con Jesús es que él frecuentemente usaba palabras contrapuestas para grabar, ¿no? Para grabar con fuego en el corazón de las personas su enseñanza. Por ejemplo, la Biblia dice, bienaventurados los pobres, o sea, felices los pobres. En el mundo de aquel tiempo y en nuestro tiempo también, o el pobre es pobre y no es feliz. No, no puede ser que el pobre sea feliz, porque entendemos que el pobre tiene muchas carencias, vive desafortunado, vive con carencias, entonces no es feliz. Pero Jesús dice, felices o bienaventurados los pobres. Jesús dice también, bienaventurados los que lloran. Uno dice, pero ¿cómo que bienaventurados los que lloran? Los que lloran no son bienaventurados. Los que son bienaventurados no lloran. Pero Jesús usa esas palabras de impacto, título para sus mensajes, ¿no? Frases de impacto para calar en el corazón de sus oyentes. Así que las parábolas, las frases de impacto, eran utilizadas por Jesús y se grababan esas lecciones en la mente de sus discípulos, de sus oyentes. En esta semana hablaremos acerca de las parábolas. Veamos, mis hermanos, el versículo de memoria de esta semana en Marcos capítulo 4, que dice lo siguiente. Dijo también, miren lo que oyen, con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bien, aquí tenemos entonces el versículo de memoria y vamos a examinar el significado de estas palabras a lo largo de nuestra lección de esta semana. Vamos entonces, mis hermanos, a explorar el texto bíblico. Estamos en el libro de Marcos y vamos a ver el capítulo 4 y veremos varios aspectos que nos presenta el capítulo 4. En primer lugar, la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que dice la parábola del sembrador? Aparece también en el libro de Mateo la parábola del sembrador. Pero veamos qué dice la parábola. Vamos a leer aquí. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, o sea, por historias sencillas. Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, las parábolas, tal como están en la Biblia, están resumidas. Cuando Jesús las relataba, las contaba con una gracia especial, de una manera tan subyugante que las personas quedaban completamente atentas a aquello que Jesús quería decirles. Estaban atentos a sus palabras, hasta los niños, ¿no? Tú sabes que poder captar la atención de los niños es una de las cosas más difíciles que existen. Yo fui profesor durante algún tiempo en un colegio aquí en la ciudad de Lima y estaba en nivel primario, nivel secundario y había nivel inicial, ¿no? Y nivel inicial son los niños
que tenían entre 5 y 5 años, ¿no? El nivel inicial, más o menos. Un día me pidieron que vaya a hablar a los niños de nivel inicial, ¿no? Bueno, eh, tenía que contarles una historia bíblica y empiezo la historia y los niños tenían un periodo de concentración de 30 segundos, creo, ¿no? No me podían escuchar, empezaron después a hacer, y yo dije, Señor, tengo que aprender acerca de los niños. ¿Cómo? Ese día salí, pero completamente vapuleado después para ir con los niños. Yo dije, por favor, no, que vaya otro, porque enseñar a los niños pequeños es muy difícil. Y sin embargo, Jesús, con sus historias, lograba captar la atención de los niños también. ¿M? Y estas historias eran las parábolas. Y entonces ahí dice, el sembrador salió a sembrar, una figura conocida, el sembrador. Y al sembrar aconteció que una parte cayó en el camino, una parte de las semillas, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola del sembrador. Así la contó el Señor Jesús. Pero noten ustedes, mis hermanos, que se trata de una historia común. Jesús usaba la vivencia de las personas. Muchos entre los que estaban allí habían sido o eran agricultores. Habían sembrado. Posiblemente algunos que estaban escuchando, justo por esa época también les tocaba sembrar y tenían sus semillas y sabían que tenían que esparcir las semillas y sabían que tenían que preparar la tierra y sabía que cuando la semilla era colocada en la tierra, si era buena tierra, la producción era a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, cada semilla te daba 100. Cada semilla te daba 30, cada semilla te daba 60, ¿no? Lo que está diciendo Jesús es una cosecha extraordinaria. Y ellos conocían, ellos sabían a lo que Jesús estaba refiriendo. Y entonces lo escuchaban con atención porque les hablaba de sus propias vivencias. Ahora, eso es algo que nosotros debemos aprender del Señor Jesucristo. Compartir la palabra de Dios de la manera más sencilla posible. Es decir, si Jesús estuviese en nuestro tiempo, seguramente hablaría acerca de lo que vive el hombre en las ciudades, ¿no? Aquel hombre que sale temprano, y aquí en Lima, por ejemplo, ¿no? Tiene que tomar el transporte público, que son carros pequeñitos, y a veces tiene que ir apretado, y va desde muy temprano, se levanta temprano para ir al trabajo, pasa durante todo el día en los quehaceres del trabajo, regresa y hay una gran cantidad de automóviles en las calles y se siente agobiado y quiere mucho llegar a su casa, pero a veces demora 2 horas, 3 horas hasta llegar hasta su casa, ¿no? Así por lo menos una ciudad caótica como la ciudad de Lima. Jesús hablaría de eso. Jesús hablaría de la familia. Jesús hablaría de los hijos, a los universitarios, a una convención de jóvenes, seguramente les hablaría acerca de los estudios, ¿no? A los biólogos seguramente les hablaría acerca de biología, ¿no? A los astrónomos seguramente Jesús les hablaría sobre las estrellas. Es decir, Jesús usaba las historias que eran populares, que eran conocidas, que llegaban al corazón de las personas para enseñarle verdades espirituales. Y allí habían muchos agricultores, y allí habían algunos que se identificaban rápidamente con este sembrador, y la historia era preciosa, me imagino, cargada de detalles, ¿no? Detalles que mantenían la atención de su auditorio y todos queriendo escuchar qué iba a pasar. Y entonces Jesús describiendo el camino, describiendo los pedregales, describiendo las espinas, describiendo finalmente la buena tierra y describiendo la manera como esas semillas empezaban a germinar y otros que viene en el caso de la semilla que cae en el camino, que vienen las aves y se lo comieron y la gente manteniendo la atención y los discípulos atendiendo y los discípulos tan impresionados que las registraron para nosotros, ¿no? En la palabra por inspiración del Espíritu Santo. Qué extraordinario maestro. Qué manera de enseñar el Señor Jesucristo. Tanta palabra sencilla.
Hasta los niños podían entenderlo. Los adultos quedaban impávidos, atentos al escuchar la palabra del Señor Jesús. Un maestro extraordinario. ¿Ah? Pero ahora, ¿saben? Había mucha gente que se quedaba con lo lindo de la historia. Oh, qué bonita esta historia. Pero muy pocos examinaban la profundidad del significado espiritual. A veces nosotros también tenemos esa misma actitud, ¿no? A veces nos gustan solamente las historias. Vamos a la iglesia solamente para escuchar alguna historia que me satisfaga o algún mensaje que me haga reír, alguna cosa que me haga sentir bien. Pero no voy al fondo de la enseñanza cristiana, no voy a la transformación de mi corazón, no voy a entregarle mi vida al Señor. Quiero ser entretenido, quiero escuchar apenas de manera superficial. Mi querido hermano, no puede ser así. Anda y profundiza en la palabra de Dios. No te quedes en la superficie. Tienes que ir hacia las honduras, no el país de Honduras, ¿no? Sino hacia lo hondo del mensaje, hacia la profundidad. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor quiere dar? Él nos habla de realidades espirituales. Detrás de la historia hay enseñanzas que nosotros necesitamos entender. Y las vamos a entender solamente si nos esforzamos en entender. Solamente si perseveramos en el estudio de la palabra. Mi querido hermano, no pienses que leer la Biblia, leer la palabra de Dios, es como leer una historia, es como leer una novela, una ficción. Qué bonito, me entretuvo, me hizo llorar, me hizo reír, me mantuvo en suspenso, qué bonito, sentí muy bonito. No es apenas, el Evangelio no está apenas para entretenerte. Hay mucha gente que escuchaba la historia y solo se entretenía, pero el Evangelio está para transformarte. Y esa transformación solo va a ocurrir si estás dispuesto a profundizar en el mensaje de la Biblia. Profundiza, mi querido hermano, en el mensaje que está detrás de las historias de la palabra de Dios. Bueno, aquí se hablan acerca de las historias. Mira el comentario que dice la lección de escuela sabática. Tres de las historias tienen que ver con el fracaso. Claro, ¿no? La del camino, la de las piedras y la de las espinas son semillas que no dieron fruto. Solo la última se refiere al éxito, a una cosecha copiosa, es verdad. La longitud de las historias, la creciente extensión de cada relato sucesivo y el hecho de que solo uno de ellos tiene que ver con el éxito, todo apunta al riesgo del fracaso, pero también al resultado abundante del éxito. La parábola parece señalar hacia el costo del discipulado y a los riesgos que esto implica, pero también la recompensa resultante de seguir a Jesús. Mira, de todas las semillas, más o menos, habían cuatro tipos de terreno. Tres terrenos eran terrenos que no sirvieron para la siembra. Solamente uno fue el buen terreno. Vamos a decir así, el 25%, ¿no? Queridos hermanos, nuestros esfuerzos misioneros muchas veces van a dar en fracaso. Por eso la palabra dice, irá andando y llorando aquel que siembra la buena semilla, ¿no? Ahí en el Salmos. Irá andando y llorando, pero con regocijo regresará. No todo producirá, no todas las semillas, pero las que producen producirán abundantemente. Y esa es la alegría del sembrador. Mi hermano, tú eres un predicador también. El Señor te llama a compartir su palabra. Tú eres un sembrador también. Comparte la palabra. La semilla es la palabra. Comparte la palabra. No solamente en un tipo de terreno. No, no solamente esperando que haya éxito. Muchas veces va a haber fracaso. Y del fracaso se aprenderá. Y esto es lo que nos enseña esta parábola. Ahora vamos más adelante, mis hermanos, y veamos cuál es la interpretación que Jesús le da a esta parábola. Es interesante, la Biblia tiene una interpretación única. No es que todas las interpretaciones valen por igual, no. Ese es un tipo de enseñanza que no es buena. Hay muchas personas que dicen, lo que tú entiendes está bien. Ah, tú lo entiendes de esta manera, entonces está bien. Ah, tú entendiste esto otro, entonces para ti está bien. Yo no lo entendía así, pero para ti funciona. Entonces quédate con esa interpretación. Eso es relativismo hermenéutico. Eso está. En cambio, Jesús tiene una interpretación respecto de la parábola que él estaba enseñando, ¿no? Veamos esa interpretación entonces. El propio Señor Jesucristo más adelante presenta la interpretación de la parábola. Marcos capítulo 4, versículos 14 y 15.
El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Así que si tú estás sembrando la palabra, entonces eres tú el sembrador también, ¿no? El que predica, el que comparte la semilla del evangelio. Ese es el sembrador. Pero el gran sembrador de las edades es el Señor Jesucristo. Nosotros somos instrumentos en las manos del sembrador. Somos sembradores encargados, herramientas, instrumentos. El gran sembrador es el Señor Jesucristo. Jesús es el sembrador. Mm, Entonces, pero el sembrador es el que siembra la palabra. También nosotros participamos de la misión de compartir el mensaje. Ahora bien, y estos son los de junto al camino. ¿Quiénes son? Porque había semillas que cayeron al lado del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es decir, la palabra de Dios se siembra en los corazones. O sea, los corazones son el terreno, ¿no? El propio Jesús está diciendo que los corazones son el terreno. Entonces hay corazones como el corazón, como el camino, hay corazones como el terreno pedregoso, hay corazones como el terreno espinoso y hay corazones como la buena tierra. Hay cuatro tipos de corazones, ¿no? Entonces Jesús empieza describiendo aquellos que son corazones como del camino, ¿no? Bueno, el camino ha sido transitado. Muchas personas han ido por el camino, mañana, tarde y noche, ¿no? Y mientras van caminando van endureciendo. Y cuando van endureciendo, y además a veces pasan carretas, ¿no? A veces pasan carros, automóviles, sería en nuestro tiempo, ¿no? De manera que ese terreno no sirve para poder recibir una semilla, ¿no? Ese terreno no está dispuesto porque se ha endurecido por completo. Hay, mis hermanos, muchas personas que son comparables en la parte espiritual, comparables con el camino. Su corazón está endurecido por alguna razón, ¿qué puedo decir? Por los problemas de la vida, por las frustraciones que tuvieron con algún pastor, con algún hermano, con la iglesia. Y bueno, ya que, ¿no? Así pues son los adventistas, ¿no? Así pues son los cristianos y todavía dicen que son cristianos sucesos que le pasaron y entonces empieza a tener resistencia al Evangelio, ¿no? O a veces la ciencia, o a veces la filosofía, que endurece el corazón, la mucha sabiduría humana y no escuchar la sabiduría de Dios, endurece el corazón. Y hay personas que son como el camino, que en su corazón han pasado muchas carretas, ¿no? Que en su corazón han caminado, han trasuntado muchas personas que quizás han dejado heridas y han dejado huellas horribles y entonces están duros frente a la semilla de la palabra. Bueno, y entonces como la semilla no llega a entrar porque es muy duro ese camino, la semilla está al acceso, viene el ave y se lleva la semilla. Y dice, viene Satanás, ¿no? Es la interpretación que da Jesús y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces la persona vive diciendo, no necesito la palabra. Otros, eso es para mentes débiles. Yo soy una persona racional, yo soy un científico, soy un filósofo, yo soy un profesor universitario. Entonces esas cosas de la Biblia, de la palabra de Dios, son cosas para otras personas, no para mí. Tengo una mente sofisticada, una mente posmoderna, y ese es el endurecimiento del corazón. Y Satanás viene y se lleva la semilla. La semilla no logra germinar. Ahora viene otra descripción de Jesús, otro terreno. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. O sea, hay muchas piedras. Es una parte del camino, es un suelo pedregoso. Ahora, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. O sea, aquí habla acerca de un lugar donde sí escuchan la palabra. No es como en el camino, ¿no? En el camino ni siquiera la escuchan, ¿no? Entonces, ni siquiera la palabra es plantada, pero aquí escuchan y la reciben rápidamente, con gozo. No, uy, qué bueno, emocionales, ¿no? Personas muy emocionales, emotivas, que dicen, oh, yo he sentido y sé que el Señor me está llamando.
hoy entiendo, ¿no? He llorado mucho con este tema, abro mi corazón y a veces no tengo un propósito claro, un propósito definido, pura emoción, ¿no? Y entonces no hay raíz. ¿Qué significa que haya raíz? Para que la experiencia de la palabra de Dios, de la Biblia en mi corazón pueda dar fruto, es necesario que ésta produzca una raíz profunda. Pero las piedras estaban allí. Y como las piedras están, la raíz no puede profundizar. La raíz se queda y entonces la raíz choca con la piedra y no puede profundizar. Y entonces, cuando vienen los problemas de la vida, ¿no? Cuando vienen las persecuciones, las tribulaciones, como no hay una firmeza, entonces esta semilla que ya había empezado a germinar, de pronto desaparece, ¿no? Y tropieza y cae. Y entonces se pierde porque no hay profundidad. Ah, ahora, este es un terreno especial, ¿no? Porque la Biblia dice que germina, o sea, sí recibe la palabra. ¿Y será que estoy predicando en este momento para alguien que recibe la palabra con toda solicitud, pero que le está faltando profundizar en la Biblia? Mi hermano, es peligroso. Es peligroso recibir la palabra sin profundidad, recibir la palabra con superficialidad apenas. Necesitamos comprender cada vez mejor. Necesitamos entender y pedir al Espíritu que nos ayude a comprender la enseñanza de la palabra. Vamos a ver el tercer terreno. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño en las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Aquí hay un terreno que es muy bueno aparentemente, ¿no? Porque, bueno, los espinos están creciendo, crecen las plantas, crece la mala hierba, ¿no? Entonces, los espinos están creciendo ahí. Quiere decir que esa tierra es buena porque produce de una manera tremenda. Solamente que, no, estas personas, este terreno, no solo quiere recibir la palabra, sino que al mismo tiempo también quiere producir otras cosas, otras semillas. No se dedica exclusivamente a la semilla de la palabra, sino recibe la semilla de este espino y produce. Recibe la semilla de este otro espino, de otra mala hierba, todo quiere producir, a todo le quiere dar prioridad, ¿no? Y entonces allí dice, tiene el trabajo y quiere darle una prioridad tremenda por encima de la palabra y a todo quiere colocar en primer lugar, ¿no? Pero aquel que desea recibir la palabra y que la palabra produzca fruto, tiene que sacar aquellas cosas que le impiden estar en la presencia de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que nos impiden estar más profundamente en la presencia de Dios? Aquellas cosas que compiten con la palabra de Dios, ¿no? Enseñanzas falsas, maestros falsos, costumbres que no tienen que ver con lo que está escrito en la palabra, una cantidad de cosas, la pérdida de tiempo que puede realizar en el Internet, en las redes sociales, o cosas que puedan competir con la palabra y sacan la Biblia de su corazón porque no se puede servir a dos señores, no puede servir a la semilla de la palabra y a los espinos al mismo tiempo. En algún momento los espinos terminan ahogando la palabra y eso es lo que sucede, ¿no? El engaño a las riquezas, las codicias de otras cosas, todo, y ahogan finalmente la palabra. Pero luego nos habla acerca del cuarto, ¿no? Y estos son los que fueron sembrados en la buena tierra, el cuarto suelo, la buena tierra. ¿Quiénes son? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. O sea, la diferencia está fundamentalmente en que estos dan fruto. O sea, estos permiten que la raíz se arraigue en la tierra, que la raíz reciba nutrientes que la hagan fortalecer. Me hace acordar al texto de Salmos capítulo 1, donde dice que el justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua, árbol plantado que da su fruto en su tiempo. Es decir, un árbol es aquel que ha conseguido mantener una raíz, porque está al lado de los nutrientes que le proporciona el río.
Y entonces, como está vinculado con esos nutrientes, con esa agua, crece majestuoso, crece firme. Y entonces esta es la señal de de una aceptación plena de la palabra de Dios, porque da fruto a 30, 60, 100, da un gran fruto, produce una gran cosecha, ¿no? Entonces, el Señor Jesús está hablando de estas realidades espirituales, mis hermanos. Qué interesante, ¿no? Esta explicación Jesús se la da solo a los discípulos, no se la da a toda la multitud. La multitud se quedó con la historia, pero el discípulo que quería conocer más y mejor las realidades espirituales fue con Jesús y escuchó la explicación completa. ¿Mm? ¿Qué era lo que significaba aquella historia? Dice, las explicaciones más extensas son las referidas al suelo pedregoso y al lleno de malezas. En su descripción de los oyentes representados por el primero de los dos suelos, Jesús señala elementos contrastantes. Los así representados reciben la palabra con gozo, es verdad, ¿no? Tanto el terreno pedregoso como el espinoso recibe la palabra con gozo, pero son discípulos temporales, solo por un tiempo, solo mientras dura la emoción. Cuando llega la persecución se desmoronan. Otros no caen a causa de los malos tiempos, sino de los buenos. Claro, ¿no? De los buenos tiempos, porque que es la prosperidad, los cargos, el éxito profesional, de pronto empieza a sentirse muy poderoso y eso lo hace apartar del Señor. Su enfoque está en las cosas del mundo, no en el reino de Dios. Sus afanes y preocupaciones giran en torno de lo que el mundo ofrece. Entonces, tanto las cosas que lo llevan al sufrimiento pueden desanimar a uno que no tiene una raíz firme, pero también las cosas buenas, entre comillas, ¿no? El éxito profesional, la mucha fortuna, el poder que puede haber acumulado, la posición que puede una persona haber alcanzado, también puede ser un peligro. Ahí estamos, mis hermanos, entonces, en la necesidad de mantenernos en equilibrio, firmes frente a las variadas circunstancias de la vida, firmes en el Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora esta parte que nos habla de la razón de ser de las parábolas. ¿Por qué las parábolas? ¿A qué se refiere este asunto? Veamos aquí en la explicación que se nos da. Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. Jesús les dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes le está hablando? A los discípulos. Y ahí les está diciendo, a vosotros les es dado saber el misterio del reino de Dios. A ustedes que investigan, a ustedes que me siguen de cerca, a ustedes que me obedecen, a ustedes que perseveran en la enseñanza, a ustedes les es dado conocer el misterio del reino de Dios. Mira, cuando la Biblia habla de misterio, también me está hablando de algo que Dios quiere revelar, pero a sus elegidos, a los que Él llama, a los discípulos. A vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿Cuántas cosas llegamos a entender cuando obedecemos al Señor? Cuando formas parte de la familia del Señor, mi hermano, tu mente se abre a realidades espirituales. Tu mente se abre a enseñanzas que tú ni imaginabas que existían en la Biblia. Conoces acerca de las creencias cristianas, acerca del estilo de vida cristiana, acerca de los mandamientos, acerca de las profecías, acerca de los eventos finales. Las verdades empiezan a ser conocidas por ti, porque el Señor abre una caja maravillosa de presentes, una, una caja de conocimientos, ¿no? Para aquellos que desean investigar, que desean conocer más sus discípulos. Dice allí, más a los que están fuera, es decir, a los que no investigan, les enseña por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aparentemente hay una enseñanza contradictoria, ¿no? Porque aparentemente Jesús dice, ustedes les hago saber, discípulos, pero aquellos que solamente escuchan las parábolas, las escucharán, pero no las entienden y no se arrepienten. ¿Qué está refiriendo? Jesús está hablando de dos tipos de personas, ¿no?
Está hablando acerca de aquello. Los dos escuchan las parábolas, los dos. Tanto los discípulos como los que no son discípulos escuchan las parábolas. Así que en escuchar no está el problema. ¿Cuál es la diferencia? Hay unos que escuchan las parábolas y quieren aprender más porque desean obedecer a Dios. A ellos se les abre el conocimiento, la mente, el Espíritu Santo les abre la mente para que entiendan la palabra de Dios. Pero hay unos que solamente escuchan, qué historia bonita, este Jesús es un tremendo maestro, lo admiro como hombre, lo admiro como maestro, pero bautizarme, pero aceptarlo, pero es eso ya son palabras mayores, ¿no? No tengo muchos compromisos, ¿no? Yo quiero hacer mi propia voluntad, quiero hacer mi propia vida. Eso de que Jesús dirija mi vida, eso es demasiado para mí, ¿no? Y entonces ellos finalmente ni entenderán. Finalmente ni se convertirán y por supuesto los pecados no les serán perdonados, no serán salvos, no porque Dios no quiera que sean salvos, porque finalmente escuchan también, sino porque ellos mismos no tuvieron la pretensión de ir más allá en su compromiso con Dios. Quisieron escuchar más su propia voz, que al final es la voz de Satanás, que la voz de Dios. No, mira, en Isaías capítulo 6 8 al 10 se encuentra una declaración que nos habla acerca del ministerio de Isaías. Y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Eso dice Isaías. Y entonces dice el Señor, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, es decir, endurece, ¿no? Y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Cuál era el gran problema? Bueno, el problema es que hay un principio que Jesús nos da en el capítulo anterior. ¿Por qué Dios le dice, anda, pero que no te entiendan? Anda y engruesa, endurece el corazón. ¿Por qué? Porque el mensaje será entendido solamente por aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Marcos capítulo 3 35 me dice quiénes pertenecen a la familia de Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Queridos hermanos, no basta escuchar la palabra de Dios. Es necesario aceptarla, guardarla, vivirla, obedecerla. Si no, será como si nunca lo hubieses escuchado. Si no escuchas la palabra de Dios y la obedeces, sobreviene el fracaso, sobreviene la derrota, sobreviene la crisis existencial, sobreviene el mundo de oscuridad que te rodea. No necesitas solo escuchar. Muchos escuchan, muchos están atentos porque les gustan las historias. ¿A quién no le gusta escuchar la palabra de Dios? Es maravilloso escuchar la palabra de Dios. Pero lo de los que escuchan la palabra de Dios, ¿cuántos están dispuestos a obedecer la palabra de Dios? Ahí está la diferencia. Hasta Satanás escucha la palabra de Dios. No solo eso, la Biblia dice que Satanás cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan, dice, ¿no? Bueno, el ser humano escucha la palabra de Dios y ni cree y ni tiembla, ¿no? En ese sentido está más rebelde a veces, ¿no? Los seres humanos. Pero, y ahí viene la diferencia, aquel que es miembro de la familia de Dios es aquel que hace, que lleva la palabra de Dios a la acción. Que cuando el Señor Jesucristo le dice, sígueme, entonces Él lo sigue. Y como lo sigue, empieza a entender las verdades de la Biblia, empieza a entender el plan de la salvación, empieza a cambiar su vida para poder encaminarla según lo que Dios quiere. Empieza a dejar todo aquello que le hace daño para que pueda recibir lo que le hace bien, que Dios quiere dárselo. Entonces hay una transformación y esos son quienes entienden mucho mejor las verdades espirituales. Por favor, mi querido hermano, no seas un cristiano superficial, no seas un cristiano de oídas solamente, no seas un cristiano de qué bonito sermón, ¿no? De qué bonita historia, de qué bonito esto. No, 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 no. Un cristiano de decisión. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Haz de mi vida lo que tú quieras, Señor. No permitas que yo dirija mi propia vida. Quiero tener a Jesús como modelo.
Quiero que Él sea el modelo perfecto para mi propia vida. Señor, haz esa transformación. Si no, mi querido hermano, si no hacemos esa entrega, el Evangelio llega a ser simplemente una colección de historias. Como muchos se fueron solamente escuchando la historia. Pero si le entregamos el corazón a Jesús y lo seguimos de cerca, esa historia adquiere significado y ese significado nos trae vida. Y esa vida que nos trae renueva nuestra esperanza y nos da una nueva visión del mundo y de la vida y nos sitúa en nuestro propósito. ¿Cuál es el gran propósito que Dios tiene para nuestra vida? Que aprendamos a reflejar el carácter de Cristo. Gran propósito que Dios quiere para tu vida, que pueda ser transformado a la imagen de Jesús. Ese es el gran propósito de lo que Dios quiere para ti. Entonces, mis hermanos, tenemos allí la razón de las parábolas y por qué solamente a aquellos que perseveraban les eran expuestas las verdades del Evangelio. La verdad es la idea dominante en la parábola del sembrador. Cada cual decide qué tipo de suelo será. Todos deciden por sí mismos si se entregarán o no a Jesús. En última instancia, cada uno de nosotros elige si vas a ser camino duro, con la dureza del camino, es tu decisión. Si vas a ser como el terreno pedregoso, será tu decisión. Si vas a ser como el terreno espinoso, será tu decisión también. Si vas a ser como el terreno bueno, el buen terreno, será tu decisión, mi querido hermano. Es decir, cada quien elegirá finalmente qué es lo que va a hacer con el mensaje de la palabra de Dios. En un momento tendremos que enfrentar la decisión y tendremos que decirle sí a Jesús o decirle no a Jesús, pero no podré mantenerme en un muro, ¿no? Como decirle, Señor, aquí como aquel hombre de la canoa que estaba con miedo, que estaba cruzando un río y que tenía terror de Satanás porque pensaba que Satanás podría hundirlo o que tenía temor de Dios también porque quería que Dios pudiese salvarlo, ¿no? Y entonces con un remo trataba de decir diablo hermoso, con otro remo Dios amado, diablo hermoso, Dios amado. Algunas personas quieren vivir de esa manera, ¿no? Con un pie en las cosas de Dios y con un otro pie en las cosas del mundo. Nadie puede servir a dos señores. Y el Señor nos va a mostrar la verdad de su palabra en la medida que estemos dispuestos a perseverar y entregar nuestra vida para Él. Entonces, mis hermanos, vamos a ir a otra de las parábolas que nos presenta este capítulo extraordinario, ¿no? Capítulo 4 de Marcos. Miren ustedes. Marcos capítulo 4, versículo 21. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bueno, Jesús está hablando acerca de las realidades espirituales, la verdad. La verdad, cuando nosotros aceptamos la verdad del Señor, es una luz. Cuando el Señor ha transformado nuestra vida por la obra de su Espíritu Santo, nos transformamos en luz y tenemos que dar un testimonio a las personas que nos rodean, ¿no? No podemos esconder nuestro cristianismo, no podemos esconder nuestro mensaje debajo de la cama. Jesús está colocando algunas cosas que podrían resultar hilarantes, ¿no? Jocosas para la gente de su tiempo, porque a nadie se le ocurriría comprar una luz, ¿no? O traer la luz, producir una luz, ¿no? Una antorcha y ponerla debajo de la cama. O tú pondrías una antorcha debajo de la cama. A nadie se le ocurriría poner un foco debajo de la mesa. ¿Has llegado alguna vez a una casa que tiene un foco debajo de la mesa? O un foco así, digamos, en lugares que serían inservibles por completo. No, se coloca el foco ahí arriba, en el techo, ¿no? Para que pueda iluminar toda la habitación. Bueno, en aquel tiempo Jesús usaba eso, ¿no? Este ejemplo. Mira, nadie trae una luz y la coloca debajo de la cama.
En aquel momento la gente se reía, me imagino, ¿no? Claro, quién va a colocar la luz debajo de una cama, ¿no? Hay que, hay que ser realmente muy tontos para poder colocar la luz debajo de la cama. Jesús tenía unas palabras que llamaban la atención de las personas, ¿no? Y ahora viene la lección espiritual. Tienen que saber que no hay nada oculto que no ha de ser manifestado. Finalmente, aquello en algún momento tiene que ser manifestado. Si Dios ha transformado tu corazón, será manifestado en un testimonio de amor para las personas que están a tu lado. No, no puede ser escondido, tiene que salir a la luz. Tenemos que compartir el mensaje, tenemos que predicar con palabras y tenemos que predicar sin palabras, o sea, con nuestro propio testimonio. Miren ustedes qué sigue diciendo. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Bueno, Jesús hablaba para comerciantes también, ¿no? Bueno, y allá en su auditorio habían comerciantes, y entonces había una medida. ¿Mm? Para saber cuánto es un kilo, ¿no? Me imagino había una balanza, no había kilos en aquel tiempo, ¿no? Había otros tipos de medida, ¿no? Y entonces tenían una medida oficial, dijo, y entonces, bueno, con esta, vamos a decir así, con este peso, yo voy a medir y te voy a dar a ti. Ah, sí, pero también con esta misma medida voy a medir para darte a ti. Si tú vas a comprar harina con este peso, yo te voy a dar la harina en conformidad con este peso. Pero también cuando me toque ir a mí, espero que tengas esa medida, ¿no? Jesús le hablaba a los comerciantes y ellos entendían lo que estaban diciendo. Le habló, en algún momento le habló a todos los agricultores. Ellos entendieron. Todo el mundo entendió. En otro momento le habló a los dueños de casa, ¿no? Y les dice, la luz hay que ponerla en el candelero, no, no debajo de la cama. Así también el testimonio cristiano debe brillar. Pero ahora les dice, miren, de la misma manera con que ustedes actúan, ¿no? Las personas actuarán contra ustedes. Así que dice, al que tiene se le dará. Si tú buscas, vas a encontrar y se te va a dar más. Si perseveras en estudiar la palabra, comprenderás más. Mientras más vas a dar, más vas a recibir. Por ejemplo, si una persona enseña más la Biblia, ¿tú qué dices? ¿Va a aprender más o va a aprender menos? Bueno, si quieres estudiar, si quieres aprender algo y saberlo muy bien, tienes que enseñarlo. Cuando lo enseñas, lo aprendes bien, ¿no? Aquel que da la enseñanza, recibe el conocimiento también, se afirma el conocimiento. Pero aquel que no brinda la enseñanza, se queda con todo para sí, no da testimonio cristiano, hasta eso también se le va a quitar. En algún momento dejará de sentir el deseo de compartir y lo poco que recibió lo perderá. O sea, es necesario lo que recibimos, compartamos. La misma medida que recibimos, demos en la misma medida también. Y entonces, en ese intercambio, cuando damos nuestro testimonio, aquel que ha recibido recibe mucho más. Es parecido a la parábola de los talentos, ¿no? Aquel que cultiva sus talentos, entonces recibe más talentos también, ¿no? Bueno, aquel que ilumina el mundo con el testimonio cristiano va a afirmarse mejor en la fe, va a comprender mejor la palabra y entonces porque está perseverando en la palabra de Dios. Y aquel que deja de hacerlo, aún lo que tuvo en algún momento le será quitado. Y entonces vendrá la frialdad, vendrá la apostasía, porque no estuvo dispuesto a compartir aquello que recibió del Padre. ¿Mm? Entonces, Jesús está hablando acerca de realidades espirituales. ¿Mm? Dice aquí, las lámparas existen para dar luz, de lo contrario pierden su razón de ser. Marcos 4:22 explica la parábola haciendo referencia a los secretos que toman estado público. Cualquier persona cuyo correo electrónico o computadora haya sido hackeado sabe lo que significan secretos publicados. Pero Jesús está hablando del Evangelio. El Evangelio es algo que recibimos de Jesús, ¿no? Pero no es para mantenerlo escondido como si fuese una luz y lo colocamos debajo. Es una luz que necesita ser colocada en todo lo alto.
para que más personas conozcan acerca de Jesús. Vamos, mis hermanos, a la última parte. La parábola del crecimiento de la semilla. ¿Qué encontramos aquí? Miren ustedes. Dice Marcos capítulo 4 versículos 26 y 27. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El hombre echa la semilla, él se levanta de noche y de día, pero no se da cuenta, pero la semilla brota. ¿Mm? Marcos, y sigue el texto, ¿no? Porque de suyo, o sea, las leyes biológicas, ¿no? Lleva fruto, las leyes naturales, lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Está hablando acerca del reino de Dios. Y está diciendo que debe haber progreso en el reino de Dios. Si yo soy, en algún momento recibí la semilla, esa semilla no puede quedarse semilla toda la vida. Si en un momento recibiste la palabra de Dios, no puedes simplemente quedarte en el mismo nivel espiritual toda la vida. Es como el niño. Los padres quieren que su niño crezca. Y cuando el niño no crece, están preocupados, van al médico. Dice, este niño no está creciendo, esto no es normal. El niño tiene que crecer. Bueno, la vida espiritual es también así. En la vida espiritual hay leyes parecidas a las leyes de la biología, de la botánica, ¿no? Esas son leyes. Primero semilla, luego una hierba, luego espiga y luego grano lleno. Por favor, no te quedes simplemente en el nivel de semilla. Por favor, no te quedes simplemente y no te contentes simplemente en el nivel de hierba. No, y luego en el nivel de espiga. No, busca dar fruto. Y cuando se da fruto, esa semilla se planta, se esparce en nueva tierra y muchas personas más reciben ese suelo, ¿no? Esas semillas. Así se esparce el conocimiento de la palabra. Con cristianos que en un momento recibieron la semilla, esa semilla en tierra buena germinó, fue hierbita, estaba creciendo, estudio de la Biblia, oración, testimonio cristiano, misión, estaba creciendo y de pronto esa hierbita se convierte ahora en una espiga y sigues orando y sigues compartiendo la palabra y sigues estudiando, aprendiendo de la Biblia y esa espiga ahora empieza a tener fruto y sigues estudiando y sigues orando y sigues compartiendo la palabra y ese fruto entonces empieza ahora a caer en otra tierra. Es decir, parte del ciclo natural de la experiencia del cristiano es que el cristiano empieza a compartir la semilla también, porque en algún momento da fruto y ese fruto contiene la semilla y esa semilla llegará a otros suelos para producir nuevamente y así de suelo en suelo la semilla se va esparciendo y eso es el reino de Dios. Empieza pequeño, pero va creciendo. Querido hermano, el reino empieza pequeño en tu corazón, pero no se mantiene pequeño. Tienes que crecer, tienes que conocer más la Biblia, tienes que fortalecerte espiritualmente y tienes que tener fruto y tienes que llevar almas a los pies de Jesús. Y todo eso forma parte de la experiencia cristiana. No se mantiene únicamente semilla, hay crecimiento. ¿Mm? Mira esta otra parábola. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Y aquí es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves pueden morar bajo su sombra, ¿no? Las aves del cielo vienen. Es decir, el reino de Dios empieza pequeño, pero no permanece pequeño. La semilla plantada en tu corazón no puede permanecer siempre semilla. Que tú estudies la Biblia no significa que siempre vas a ser estudiante. En algún momento tienes que ser discipulador. En algún momento tienes que compartir la palabra. No simplemente estás con leche espiritual toda la vida. No, no solamente tienes que recibir la semilla, en un momento tiene que dar fruto y esa semilla tiene que ir a otra tierra. Eso forma parte de la experiencia y así crece el reino de Dios, mis hermanos. De esta manera, Jesús destaca que el reino de Dios fue muy pequeño al comienzo, pero llegará a ser grande e impresionante. Había Jesús con un grupo pequeño de personas, pero cambió por completo el mundo porque empezó desde pequeño y así es el reino de Dios, empieza pequeño. Queridos hermanos, qué tremenda enseñanza. No puede permanecer siempre pequeño en tu corazón, tiene que crecer y formar y dar fruto.
Y de esta manera serás un cristiano bendecido, feliz, prosperado, realizado. No permitas que tu fe siempre permanezca del mismo tamaño. El amor debe ser el principio de la acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra. ¿Cómo nos revela la cruz esta asombrosa verdad? ¿Cómo podemos reflejar esta clase de amor en nuestra vida? ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, el amor. La cruz del Calvario lo que nos muestra es que Jesús no solamente habla de amor, sino que pasa de la experiencia, del discurso, de las palabras, de la doctrina y la enseñanza a los hechos. Jesús no solamente me habla de amor, sino que muere por amor para que yo tenga salvación y vida eterna. Así que esa es la gran verdad. La cruz del Calvario es la expresión genuina del amor de Dios para nosotros. Veamos, mis hermanos, ahora esta siguiente invitación, las preguntas claves. Entren para poder responder 5 preguntas claves. Y si has llegado hasta este final, ¿no? Quizás una declaración allí, ¿no? En los comentarios. Coloca la siguiente declaración. Deseo que la palabra de Dios crezca en mi corazón hasta dar fruto. Y ese es el deseo que Dios tiene para tu vida. Querido hermano, vamos a hacer una oración para terminar, pero antes me gustaría simplemente mostrarles que tenemos seminarios para líderes de grupos pequeños y también algunos temas proféticos y temas doctrinales para nutrición espiritual de la iglesia. Felicitaciones a Julieta, Avi y Cecia que participaron con gran suceso en las preguntas claves. Yo estoy feliz porque Cecia es mi hija. Yo supongo que ella es mi hija, ¿no? Porque está respondiendo las preguntas. Está en primer lugar. Así que estoy feliz como papá por mi Cecia. Bueno, veamos ustedes, aquí están también gracias por sus comentarios, tanto en YouTube como en Facebook, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Ayúdanos a crecer espiritualmente cada día. Que la experiencia espiritual pueda ser motivo de regocijo, de realización personal y prepararnos para la venida de Cristo. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Nos vemos la próxima semana.